Ustedes escucharon, se enteraron, han visto las devastadoras imágenes de lo que pasó en Maui, en Hawái, con ese incendio que devastó la isla entera. ¿Por qué los desastres naturales no son naturales? Y nadie mejor para explicarnos esto que Jafet Quintero, que es doctor en geografía por la UNAM. Es que nada más dime rápido Maui. Maui, un ¿Por qué no lo incendio. pararon a tiempo? Es un incendio que no se puede controlar tan fácilmente por la velocidad de los vientos que ha adquirido justamente el incendio, ¿no? Está asociado fuertemente con la temporada de huracanes. Aparte, lo que tengo entendido es que Maui ahorita tiene una temporada también de sequía, son temperaturas muy elevadas, entonces no está tan fácil el hecho de que se pueda detener el incendio, ¿no? O sea, cada vez ese tipo de fenómenos son más fuertes como consecuencia del cambio climático, más intensos, y pues la tecnología, infraestructura que tenemos, pues no puede soportar tan fácilmente ese tipo de Mira, fenómenos. Estados Unidos, el país con más catástrofes naturales, 25 desastres. Entonces, ¿por qué dices que los desastres naturales no son naturales? Sí, es un debate que tenemos generalmente en geografía, porque cuando hablamos de lo natural, es como si algo fuera irremediable. Existe la naturaleza, no podemos hacer nada al respecto, pero lo cierto es que los fenómenos naturales, que estos sí son naturales como los huracanes, los sismos, las erupciones volcánicas, pues han existido desde todo el tiempo. Y cuando hablamos de un desastre, pues el huracán por sí mismo no es un desastre. Se vuelve un desastre cuando afecta a las comunidades principalmente humanas, algunos no humanos, y pues hay una serie de factores externos que hacen que pues tengamos que poner en la mesa de discusión cuál es el papel de los humanos para esto. Pensemos, por ejemplo, malas construcciones. Pensemos, por ejemplo, asentamientos urbanos en zonas donde no tendría que haber ciudades. Pensemos, no sé, en deforestaciones de espacios, son cuencas de captación, ¿no? Entonces, realmente una buena parte de la actividad que hacemos los humanos con el territorio ha hecho que se potencie la vulnerabilidad, o sea, que se potencie ese riesgo a ciertos eventos, ¿no? La Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México está construida sobre una cuenca de captación. ¿Sí? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, es una cuestión O cultural, sea, no es la respuesta brillante aquí. idea de los aztecas, ¿eh? O sea, brillante idea. No, Irnos a montar encima del sí, agua. no, pero una vez que se construyó la ciudad, pues se tendrían que tener mecanismos para tratar de disminuir ese riesgo. Y parece ser que no lo tenemos, ¿no? Y podemos seguir, o sea, habilitamos espacios turísticos quitando manglares y eso puede repercutir en inundaciones, ¿no? Construimos ciudades en zonas que son tectónicamente activas, por lo tanto se podría mover una placa tectónica. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Esos fenómenos existen en el mundo natural, pero nosotros como seres humanos hemos construido y hemos ocupado el espacio donde no se debería Lo exactamente. que estás diciendo es que los fenómenos naturales son eso, fenómenos naturales. Exactamente. Se convierten en un desastre porque los seres humanos nos hemos encargado de exponernos a situaciones a las cuales no deberíamos estar expuestos. Si todos contrataran geógrafos para desarrollar urbanizaciones, probablemente no tendríamos estos problemas. Bueno, me atrevo a decir eso que posiblemente hace unos cuantos años, cuando las condiciones climáticas del planeta estaban mucho más pacíficas o apacibles, ¿no? Pero ahora con las transformaciones climáticas, donde los huracanes cada vez son más fuertes, donde los vientos cada vez son más fuertes, tenemos oleadas de calor, pues seguramente no solamente se requería de la mano de los geógrafos ahí, sino también de avances tecnológicos muy significativos que puedan mitigar este tipo de riesgos. Eres doctor en geografía, Sí, me puedes contestar esto. ¿Por qué los fenómenos cada vez son más fuertes? bien. Explícame un huracán. En el caso de un huracán en concreto, que es un fenómeno hidrometeorológico, o sea, que se asocia con el agua y con el viento, tiene que ver con una nueva era geológica conocida como el antropoceno, en el cual el ser humano, a partir de actividades económicas, de la liberación de gases de efecto invernadero cada vez más constantes como resultado de la revolución industrial, ha transformado las condiciones planetarias, la atmósfera, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez hay más gases de efecto invernadero, por lo tanto, esto quiere decir que las temperaturas en el planeta cada vez son más extremas. Para que un huracán se forme se requieren 27 grados centígrados en el agua de los océanos. Es más caliente el océano ahora en temporadas de verano, por lo tanto el huracán toma más fuerza y entonces eso es cada vez más difícil, o más, no más difícil, sino más intenso el huracán. Y aunque tenemos tecnología para poder evacuar a tiempo, que eso es un plus que tenemos, pues si no se evacúa a tiempo, pues el huracán va a ser todavía más desastroso, más catastrófico. Los incendios. ¿Por qué Misma estas situación. locuras de incendios? Sí. Lo que se dice es que el 85% de los incendios son de orden antrópico, o sea, generados por los seres humanos, a partir, no sé, de turistas despistados que dejaron la fogata prendida y no la apagaron bien.
Pero el otro restante está fuertemente asociado con erupciones volcánicas o con rayos. Entonces, si le vamos sumando el factor de que los humanos visitamos áreas naturales protegidas en veranos, por ejemplo, en Europa, donde no está lloviendo, donde tenemos un montón de hojas secas, y le sumamos ese viento también tan masivo que tenemos, cada vez es mucho más factible que tengamos incendios. O sea, se van conjuntando varios elementos, ¿no? Eh, entonces, una buena parte, como se ha analizado, es que hay un factor importantísimo de irresponsabilidad de los seres humanos ante los incendios. Pero si eso le sumamos que las temperaturas cada vez son más elevadas en verano, pues entonces es mucho más fácil que se pueda prender toda esa gasa seca que se mantiene, ¿no? Y no se pueden controlar tan fácilmente porque, como lo que sucede en Hawái, asociado con vientos de 120 kilómetros por hora o más, pues entonces se expande de una manera tremenda y pues no tenemos No los hay cómo mecanismos pararlo. para detenerlo exacto. No hay cómo pararlo. Oye, y que por cierto, dicen que el tema de Maui, todo indica que fue un problema de una red eléctrica. Es lo más factible. O sea, ¿cuántas veces se le da mantenimiento al cableado en las ciudades, por ejemplo? A menudo se construye algo y eso no se le da seguimiento. Y pues en el momento que hay una chispa y estalla, pues eso se puede potenciar muchísimo, ¿no? Ok, ya hablamos de huracanes, hablamos de incendios. Los tsunamis. Los tsunamis están asociados no con el cambio climático, porque son procesos tectónicos que provienen desde el interior de la Tierra. Los tsunamis están asociados con placas tectónicas. Entonces, cuando hay un sismo fuerte, como fue el caso en el 2004 del tsunami de Tailandia e Indonesia, un sismo de 9.1 grados de magnitud del momento, que eso es tremendo, se genera el epicentro en la costa o en el mar, y entonces el simple movimiento va a generar olas muy elevadas, ¿no? En el caso del tsunami de Tailandia e Indonesia, también está asociado aquí con la presencia de los humanos en la línea de costa, destinos turísticos habilitados en el contexto global, un tsunami que se da, un sismo que donde la ola llega a las 7 de la mañana, que tienes a muchos turistas todavía dormidos, por ejemplo, mucha gente que está en una situación de mayor vulnerabilidad porque no son las horas del día para estar activos. Entonces, cuando llegan las olas a Tailandia, estas olas que fueron destructivas, no es por sí misma la ola y que te ahogues con la ola. O sea, lo que pasa es que llega la ola a cierta velocidad, destruye varias de las cosas que están al paso. Entonces, imagínense una gran alberca que vaya arrastrando pedazos de vidrio, que vaya arrastrando rocas, que vaya arrastrando, no sé, muebles. Y el riesgo principal con los tsunamis en ese contexto es todo aquello que el ola va arrastrando y que te va golpeando, ¿no? O sea, en realidad nadie debería de construir sin un geógrafo. Sí, exactamente. Sí, que se conozca el territorio donde hay situaciones de vulnerabilidad. Porque por entonces supuesto. ustedes podrían llegar a decir, ok, estás en una zona de sismo, estás en una costa. Sí, Las probabilidades de que haya un tsunami son muy altas por la geografía de esta área. sí, Entonces, si tú quieres construir aquí un hotel, tiene que ser con estas características. por supuesto. ¿O no? Por supuesto. O sea, incluso implica una conjunción de factores. O sea, sí se necesita el ámbito académico, los que estamos presentes para ahí, pero aparte implica de que no solamente sea lo que decimos nosotros, sino que los permisos que dé el gobierno o los permisos que da la iniciativa privada cumplan con esa normatividad, porque a veces Claro. puede estar ahí el respaldo académico, pero lo económico pesa más, ¿no? Claro, qué triste y qué frustrante para ustedes. Sí, sí, por Porque yo me supuesto. imagino, por ejemplo, en el sureste de México que han quitado muchos manglares para hacer desarrollos enormes. Desde un punto de vista de geógrafo, ¿qué es lo que te preocupa del futuro de eso? Sí, o sea, la vulnerabilidad hacia los humanos y los no humanos, por ejemplo, la cuestión de la deforestación, que se le apuesta a una sola actividad económica y que todo lo demás pues quede quedar flotando. O sea, es un factor de riesgo significativo, ¿no? No me atrevo a decir exactamente que se pueda construir el desastre a partir de malas construcciones por sí mismas, sino por todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, efectivamente, deforestamos, es un factor de riesgo ante una situación de tsunami o una situación de inundaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Tiene que ver el cambio climático con la actividad volcánica y la erupción de volcanes? No, hasta donde se tiene entendido no, porque los volcanes son fenómenos que provienen desde abajo, se les conoce como procesos endógenos del interior de la Tierra, ¿no? Y el cambio climático no ve en ese sentido. Lo que sí hay una hipótesis o ideas que se están dando tiene que ver con, como resultado de la Segunda Guerra Mundial, se liberaron una gran cantidad de isótopos radiactivos a la atmósfera, que eso no existía, y muchos se han concentrado en el estrato rocoso. Entonces, lo que podría suceder más que la erupción que se modifique es que ahora la lava vaya cargando consigo misma más isótopos radioactivos ahí mezclados, fundidas en la roca, ¿no? Eso no sabemos qué repercusiones puede tener, pero es parte misma del antropoceno, que el ser humano moldea la corteza terrestre y esa es una evidencia de esto. Pero erupción por sí misma, no. Yo hubiera querido un maestro de geografía como Jafet Quintero.
Oye, Jafet, entonces, ¿cuál para ti es la lista de los desastres naturales causados por el cambio climático? Los que están asociados con la atmósfera y con el agua. Entonces hablaremos de los huracanes en primer lugar, que es interesante, cada vez hay huracanes más fuertes, pero pueden llegar a ser menos destructivos menos, causar menos muerte, porque tenemos tecnología para eso. O sea, podemos ver la ruta del huracán 2 semanas antes de tus planes de evacuación, pero son más destructivos, que es diferente. O sea, la infraestructura se destruye, ¿no? En otro lugar, en otro sentido, por ejemplo, las sequías, que cada vez pueden ser más prolongadas por las cuestiones climáticas, de que no hay lluvias, no tenemos temperaturas más extremas, y que de hecho están generando como consecuencia los llamados refugiados climáticos o migraciones climáticas, ¿no? De personas que dejan su lugar de origen porque pues no hay que hacer nada con esas condiciones extremas. En otro sentido, puedo pensar ¿Incendios? incendios, pero hay algo más. No sé si han enterado de que hay ciertos lugares en donde el granizo cada vez es más grande y tenemos espacios donde el granizo puede llegar a ser del tamaño de pelotas de ping pong, que cada vez es más constante, ¿no? Más frecuente. Entonces, ¿eso qué implica? O sea, eso implica un riesgo tremendo porque en ciertas condiciones de tropicalidad las nubes generan ese granizo. Imaginen salir a la Ciudad de México y que el granizo fuera del tamaño, por ejemplo, de pelotas de ping-pong cuando está lloviendo. O sea, no solamente implica daños directos a organismos vivos, sino daños a la infraestructura, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué se hacen esos granizos tan grandes? Porque las temperaturas, para que se formen esos granizos, tiene que ver con un tipo de nubes que se llaman cumulonimbus, que son estas nubes de desarrollo vertical, en donde la parte del viento cálido sube, o sea, está en la superficie y va subiendo, y luego en la parte alta tenemos vientos fríos. Si tenemos vientos cada vez más cálidos, como resultado del cambio climático, eso hace que las condiciones de temperatura igual al interior de la nube potencien la formación de granizos de ese tamaño, ¿no? O sea, también eso es asociado con cambios de temperatura. Entonces, una vez que se forma ese granizo, al caer, pues es altamente destructivo, ¿no? Con cambio climático, las inundaciones, que creo que se ha hablado mucho de eso, que también de las inundaciones como que se pone una postura muy apocalíptica. Algo que repercute con las inundaciones asociadas principalmente con el derretimiento de los glaciares, no es por sí mismo de que las ciudades queden inundadas a 40 centímetros, 1 metro, sino que cuando se mezclan los glaciares con el agua del mar, esa agua pues sigue siendo salada. Entonces cuando se inundan, por ejemplo, líneas de costa y ahí tengo grandes espacios de cultivo, los cultivos se pudren porque se mezcla con agua de mar, por ejemplo, ¿no? Entonces, es que son factores, son múltiples, o sea, en la situación en la que estamos, o sea, no es cosa sencilla y cosa menor. Esto fue Cambio Climático y Desastres Naturales for Dummies 1.1 con nuestro maestro Jafet Quintero. Qué bonito explicas. Gracias. ¿Das clases? Sí, doy clases. Claro, pues es que sí. Es que el que da clases, da clases. Es que el que da clases, da clases. Oye, ¿que te oyen tus alumnos a veces? A veces me han escuchado, sí, sí, sí. Me da mucho gusto. Bueno, el doctor Jafet Quintero es geógrafo, es doctor, maestro y licenciado en geografía por la UNAM y investigador asociado de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es amigo de este programa, es nuestro maestro en geografía de cabecera. Un placer, gracias por tan increíble explicación.